Buick 8. Un coche perverso, de Stephen King. Para Surendra y Geta Patel. Ahora, Sandy. El año después de quedarse huérfano de padre, el hijo de Kurt, Wilcox, iba mucho por el cuartel, y cuando digo mucho, es mucho, pero sin que le echara nadie, ni le preguntara a qué puñeta volvía. Todos entendíamos su intención, no perder el recuerdo de su padre. De psicología del dolor sabemos mucho los polis, la mayoría, más de lo que nos gustaría. Entonces, Ned Wilcox asistía al último curso de secundaria en el Instituto Stadler. Debía de haberse dado de baja del equipo de fútbol americano. A la hora de elegir prefirió nuestro cuerpo, Trop D. Parece raro que un adolescente elija hacer trabajitos sin cobrar y renuncie a los partidos del viernes por la noche y las fiestas del sábado por la noche, pero es lo que hizo. Dudo de que le convenciera a alguno de nosotros, pero la decisión le granjeó nuestro respeto. Ned había decidido que ya era hora de no seguir jugando, y punto. Decisiones así no siempre saben tomarlas los adultos. Ned la tomó antes de tener edad para comprar alcohol. Por no poder, legalmente no podía ni comprarse tabaco. Yo creo que su padre habría estado orgulloso. No es que lo crea, es que lo sé. Estando Ned tan a menudo en el cuartel, supongo que era inevitable que viera lo del cobertizo B y le preguntara a alguien qué era y por qué estaba allí dentro. A quien tenía más posibilidades de preguntárselo era a mí, que había sido el mejor amigo de su padre, al menos entre los que seguíamos en el cuerpo. Hasta es posible que tuviera ganas de que me lo preguntara. O te cura o te mata, como se decía antes. Démosle una buena dosis de satisfacción a este gato tan curioso. Lo que le pasó a Curtis Wilcox fue muy sencillo. Se murió por culpa de un borracho veterano del condado, a quien conocía y había arrestado 6 u 8 veces. El borracho, que se llamaba Bradley Roach, no quería hacer daño a nadie, como sucede normalmente entre borrachos. Claro que eso no te quita las ganas de patearle su culo dormido hasta Roxburgh. A finales de una tarde calurosa de julio del año 01, Curtis paró a uno de esos camiones de 16 ruedas que viajan por todo el país. El conductor se había salido de la autopista porque tenía ganas de comer algo casero, no el típico Burger King o Taco Bell de la I-87. Kurt estaba parado en la parte asfaltada de la gasolinera Jenny, abandonada que hay en el cruce de la Estatal 32 de Pensilvania y Humboldt Road, en el sitio exacto, por lo tanto, aunque con muchos años de diferencia, donde había aparecido en nuestra parte del universo conocido aquel maldito Buick Roadmaster. Se puede llamar coincidencia, aunque yo, que soy poli, no creo en las coincidencias, sino en las cadenas de hechos que se van haciendo más largas y frágiles hasta que las rompe la mala suerte o, sin ir más lejos, la mezquindad de las personas. El padre de Ned siguió el camión porque tenía un neumático en mal estado. Al verlo pasar se dio cuenta de que le colgaba un trozo de goma de una de las ruedas traseras, como un molinete negro gigante. Camioneros independientes que tiren de recauchutaje hay los que quieras. La verdad es que yendo como va la gasolina casi no tienen más remedio y a veces se las pelan y se cae el trozo.
La interestatal está llena de cosas negras, o en la calzada o en los laterales, como si fueran pellejos de serpientes prehistóricas gigantes. Ir detrás de un vehículo en esas condiciones es peligroso, sobre todo en una carretera de 2 carriles como la SR32, el tramo de interestatal que va de Roxburgh a Stadler, un trozo de carretera bonito, pero que no lo cuidan. Kurt debía de querer que el camionero arreglase el neumático antes de que el trozo se soltara y acabase en la cara del siguiente conductor desprevenido. Dependiendo del tamaño, hasta podía romper el parabrisas. Aunque no se diera la circunstancia, el conductor que hubiera detrás correría el peligro de quedarse en la cuneta, chocar con un árbol o, en caso extremo, saltarse el terraplén y acabar en el Redfer, cuyo cauce coincide punto por punto durante 10 kilómetros con la 32. Kurt puso la sirena y el camionero fue buen chico y paró. Kurt aparcó justo detrás y, como paso previo, comunicó su 20 y la razón de haber parado el camión. Esperó la confirmación de Shirley. Luego salió y fue caminando hasta el camión. Si hubiera ido directamente a donde se asomaba el conductor para mirarle, quizá en el día de hoy estuviera en el planeta Tierra, pero se paró a echarle un vistazo al trozo suelto de la rueda trasera exterior y hasta le pegó un tirón para ver si podía arrancarlo. El camionero lo vio todo y declaró en el juzgado. Lo de pararse Kurt fue el penúltimo eslabón de la cadena que llevó a su hijo a Trup D y acabó convirtiéndole en parte integrante de lo que somos. Para mí, que el último fue que Bradley Roach se inclinara para coger otra lata de pack de 6 que llevaba en el suelo de su Buick Regal, en efecto otro Buick que no el Buick. Parecía mentira, pero en los desastres y las historias de amor vistos en retrospectiva siempre se ve todo alineado como los planetas en las cartas de los astrólogos. Menos de un minuto después, Ned Wilcox y sus hermanas se habían quedado sin padre y Michelle Wilcox sin marido. El hijo de Kurt empezó a rondar por el cuartel de Trop D a poco del entierro. Ese otoño yo llevaba para el turno de 3 a 11 o simplemente a ver cómo iba todo, porque siendo el perro que gobierna el trineo cualquiera se desentiende y tenía muchas posibilidades de encontrarme al chaval antes que a nadie. Mientras sus amigos estaban en el campo Floyd B, Close, el de detrás del instituto, echándose un partido, practicando con los talking dummies y haciendo chocar las palmas, Ned, con su chaqueta verde y oro del instituto bien abrochada, amontonaba hojas secas en el césped de delante del cuartel. Él me saludaba con la mano y yo le devolvía el saludo. ¿Qué pasa, chaval? A veces, después de haber aparcado, salía a darle un poco de palique, según cómo me contaba las últimas tonterías de sus hermanas, pero, aunque se riera, le notabas el cariño que les tenía. Otras veces entraba por detrás y le preguntaba a Shirley cómo estaba el panorama. Sin Shirley Pasternak, los cuerpos de seguridad del oeste de Pensilvania serían un desastre. Eso está más claro que el agua. En invierno te encontrabas a Ned en el aparcamiento, donde los troopers, los polis del estado, aparcan sus vehículos personalmente, dándoles al quitanieves. En principio se encargan los hermanos Dadier, 2 granujillas de por aquí, pero Trup D está en zona Amis, al borde de las Short Hills, y cuando hay una tormenta fuerte no sirve de casi nada haber pasado el quitanieves, porque enseguida viene el viento y te llena el aparcamiento de nieve. A mí los montones siempre me recuerdan una caja torácica blanca y gigante, pero Ned no se lo amilanaba.
Aunque estuviéramos a 13 bajo cero y bajara un vendaval de las montañas, lo tenías allí con su uniforme de quitanieve, la chaqueta verde y oro del instituto encima, guantes de piel de los de la policía y una mascarilla de esquiar en la cara. Yo le saludaba con la mano, él me devolvía el saludo y seguía engullendo nieve en la máquina. Luego, dependiendo de los días, entraba por café o una taza de chocolate caliente y se acercaba a alguien a preguntarle por el colegio y si tenía a raya las gemelas. Me parece que en invierno del 2001 las niñas tenían 10 años. Le preguntaban si su madre necesitaba algo. A veces yo también participaba en la conversación si nadie gritaba demasiado o si el papeleo no era excesivo. Nunca se hablaba de su padre y solo se hablaba de su padre. Ya me entiendes. En realidad, el encargado de rastrillar las hojas y evitar que la nieve se apoderara del aparcamiento era Archie Arcanian, el vigilante, pero era de los nuestros y en cuestiones nunca se ponía agresivo ni defendía su territorio. Caray, si en lo de pasar el quitanieves seguro que le daba gracias a Dios porque estuviera el chaval. Entonces Arqui tendría, sí, unos 60 años y ya le quedaba muy lejos la época de jugar a fútbol americano y la de poder pasarse 1 hora y media a 10 o 12 bajo cero o 25 con el factor viento, casi sin notarlo. Luego el chico empezó con Shirley, técnicamente agente de comunicaciones, Pasternak. Para cuando empezó la primavera, Ned cada vez pasaba más tiempo con ella en el cubículo donde estaban los teléfonos, el TDD para sordos, la tabla de localización de agentes, también llamada mapa D, y la consola de ordenador, punto caliente que constituye el eje de todo ese mundillo a presión. Shirley le enseñó los teléfonos. El más importante es el rojo, nuestra terminal del 911. Le explicó que el equipo de rastreo había que probarlo semanalmente, la manera de hacerlo y que había que confirmar diariamente la lista de turnos para saber quién patrullaba las calles de Sadler, Lasburg y Pogus City, quién tenía que ir al juzgado y quién no estaba de guardia. Mi pesadilla es perder a un agente sin que él sepa que está perdido. Oí que le decía a Ned. ¿Ha pasado alguna vez?, preguntó Ned. ¿Perder a uno así? Una, dijo ella, antes de entrar yo. Mira, Ned, te he hecho una copia de los códigos de llamada. Ya no tenemos que usarlos, pero los troopers siguen haciéndolo. Para llevar la radio hay que sabérselos. Después Shirley repasó las 4 cosas básicas del trabajo: saber la localización, saber las características del incidente, las de las heridas, si las hay, y qué unidad disponible queda más cerca. Localización, incidente, heridas y unidad disponible. Esa era su mantra. Yo pensé, pronto lo llevará a él. Shirley piensa dejarlo en sus manos. Le da igual que la despidan si viene el coronel Tiwi o alguien de Scranton y ve a Ned. Maldita sea, a la semana teníamos a Ned sentado a la mesa de la agente Pasternak en el cubículo de comunicaciones. Al principio solo estaba cuando ella iba al lavabo, pero cada vez se quedaba más tiempo y ella aprovechaba para ir por café al fondo de la sala o incluso para salir a fumar. La primera vez que Ned se dio cuenta de que yo le veía solo en los teléfonos, se sobresaltó y puso una sonrisa culpable, como cuando a un chico le sorprende su madre en el cuarto de jugar con la mano en la teta de su novia. Yo le saludé con la cabeza y seguí con lo mío sin darle más vueltas. Shirley había confiado las comunicaciones de la División D de la Policía Estatal de Sadler a un chaval que aún no tenía edad para afeitarse más de 3 veces por semana. Había casi una docena de agentes pendientes del instrumental de aquel cubículo y yo ni siquiera aminoré el paso.
Claro, seguíamos hablando de su padre. Shirley, Archie y yo, y los demás uniformados con quienes había estado de servicio Curtis Wilcox durante más de 20 años. No siempre se habla con la boca. De hecho, hay veces en que ni siquiera importa lo que se dice con la boca. Hay que expresar. Pero cuando él ya no veía, sí que paré y me quedé escuchando. Al fondo, delante de las ventanas que dan a la carretera, estaba Shirley mirándome con un vaso de café de poliestireno en la mano. Tenía al lado a Phil Candleton, que justo terminaba su turno y había vuelto a ponerse la ropa de civil, y que también miraba en mi dirección. En el cubículo de comunicaciones crepitó la radio y una voz dijo: «Stalder, aquí 12». La radio distorsiona, pero yo reconozco a todos mis hombres. Eddie Jacobois. «Aquí Stalder, adelante», contestó Ned, tranquilísimo, disimulando cualquier miedo que pudiera tener de cagarla. «Stalder, aquí hay un Volkswagen Jetta con matrícula 140739, Foxtrot, de Pensilvania, parado en la 99 del condado. Necesito un 1028. ¿Me recibes?» Shirley empezó a cruzar la sala muy deprisa y vertió un poco de café por el borde del vaso. Yo la retuve por el codo. Eddie Jacobois patrullaba por una carretera del condado. Acababa de parar a un Jetta por alguna infracción. La hipótesis más lógica era exceso de velocidad y quería saber si la matrícula o el conductor tenían antecedentes. Quería saberlo porque iba a salir del coche de patrulla y acercarse al Jetta. Quería saberlo porque iba a hacer lo que todos los días, jugarse el culo. ¿El Jetta era robado? ¿Había participado en algún accidente durante los últimos 6 meses? ¿El conductor había tenido algún juicio por malos tratos conyugales? ¿Le había pegado un tiro a alguien? ¿Había robado? ¿Violado? ¿Tenía como mínimo alguna multa destacable por estar mal aparcado? Si figuraba algo así en la base de datos, Eddie tenía derecho a saberlo. Sin embargo, también tenía derecho a saber por qué la persona que acababa de contestarle a Kit Sadler adelante era un alumno de instituto. Pensé que dependía de Eddie. Si respondía «¿Dónde coño está Shirley?», yo la soltaría a ella del brazo. En cambio, si Eddie no ponía pegas, me apetecía ver la reacción del chico. Unidad 12. Espere la respuesta. Annette seguía sin notársele en la voz ninguna señal de que estuviera sudando. Se giró hacia el monitor del ordenador y accedió al Uniscope, el sistema de búsqueda que usa la Policía Estatal de Pensilvania. Tecleó deprisa, pero no con precisión, y apretó Enter. Siguió un momento de silencio en el que Shirley y yo nos quedamos juntos sin decir nada y con la misma esperanza, la de que el chico no se bloqueara, la de que de repente no apartara la silla y saliera pitando hacia la puerta, pero más que nada la de que hubiera enviado el código correcto al destino correcto. El momento se hizo largo. Me acuerdo de que fuera se oyó el canto del pájaro y un zumbido muy lejano de un avión. Hubo tiempo de pensar en esas cadenas de hechos que algunos insisten en llamar coincidencia. Una se había roto al morir el padre de Ned en la carretera 32 y ahora empezaba a formarse otra. Eddie Jacobois, que mucho me temo nunca había sido la lumbrera del equipo, acababa de unirse a Ned Wilcox. Detrás, a un eslabón de distancia en la nueva cadena, había un Volkswagen Jetta y la persona que lo condujera. A continuación, 12. Aquí Stadler. Aquí 12. El Jetta está registrado como perteneciente a William Kirk Frady, de Pittsburgh. Tiene antecedentes de... un momento. Fue su única pausa y oí ruido apresurado de mover papeles mientras buscaba la tarjeta que le había dado Shirley con los códigos.
La encontró, la consultó y la dejó con un gruñidito de impaciencia. Eddie, mientras tanto, esperaba pacientemente en su coche patrulla, 20 kilómetros al oeste. Quizás se entretuviera mirando calesas Amis o una granja con la cortina torcida en una ventana, señal de que en esa familia Amis había una hija en edad casadera, o puede que mirara en dirección a Ohio, a las montañas cubiertas de niebla. Aunque verlo no lo vería. En ese momento lo único que veía claramente Eddie era el Jetta, aparcado delante, en el arcén, y a su conductor, una mera silueta al volante. ¿Qué era? ¿Hombre rico? ¿Hombre pobre? ¿Hombre mendigo? ¿Hombre ladrón? Lo que hizo Ned al final fue decirlo, que era la opción correcta. 12. Aquí Freddy le han detenido 3 veces por borracho. ¿Me recibes? Un borracho. Eso era el conductor del Jetta. Quizá en ese momento no lo tuviera, pero con el exceso de velocidad había muchas posibilidades de que sí. Recibido, Stadler. Laconismo total. ¿Tiene el plastificado en regla? Quería saber si el carnet de conducir de Freddy era válido. Ned buscaba como loco entre las letras blancas de la pantalla azul. Lo tienes delante, ¿no lo ves? Contuve la respiración. Luego. Afirmativo. 12. Se lo devolvieron hace 3 meses. Dejé de contenerla, lo mismo que hizo Shirley, que estaba al lado. Para Eddie también era una buena noticia. Como Freddy estaba en regla, tenía menos posibilidades de estar loco, al menos que la norma general es esa. 12 acercándose, transmitió Eddie. ¿Recibido? Recibido. 12 acercándose, contestó Ned. Oí un clic y un suspiro largo y entrecortado. Entonces le hice a Shirley una señal con la cabeza y ella volvió a caminar. Me pasé la mano por la frente y no puedo decir que me sorprendiera encontrarla, perlada de sudor. ¿Qué? ¿Cómo va? Preguntó Shirley con serenidad y el tono más normal del mundo, indicando que en lo que la atañía a ella no había novedad en la frente. Ha llamado Eddie Jacobus, dijo Ned. Está en un 1027. En cristiano, un rutinario control de carretera. Para el tropper también tiene otro significado, que 9 veces sobre 10 hay que poner una multa. Un poco sí le temblaba la voz a Ned, pero ¿y qué? Ahora ya podía entrecortársele lo que quisiera. Está en la 99 con un tío en un Jetta. He contestado yo. Explícame cómo, dijo Shirley. Repite los pasos uno a uno, Ned, y todo lo deprisa que puedas. Me marché. En la puerta de mi despacho me interceptó Phil Candleton y señaló el cubículo de comunicaciones con un gesto de la cabeza. ¿Cómo le ha salido? Muy bien, dije, y entré en el mío. Solo me di cuenta de que las piernas se me habían puesto como un flan al sentarme y notar que me temblaban. Sus hermanas, Joan y Janet, eran gemelas, se tenían la una a la otra y en ella su madre también un poco de su marido muerto, los ojos azules y un poco achinados de Curtis, su pelo rubio y sus labios carnosos. Curtis, en el anuario, figuraba con el apodo de Elvis debajo del nombre. También tenía a su marido en su hijo, a quien se le notaba todavía más el parecido. Unas cuantas arrugas en los ojos y Ned podría haber pasado por su padre en la época en que Curtis ingresó en la policía. Ellas tenían todo eso. Ned nos tenía a nosotros. Un día de abril llegó al cuartel con una sonrisa de lo más efusiva. Le rejuvenecía y le endulzaba la cara, pero pensé que a todos nos pasa lo mismo. Siempre nos rejuvenece y dulcifica sonreír sinceramente, con la sonrisa de cuando somos felices de verdad, no de cuando intentamos participar en algún tonto juego social. El hecho de que me llamara tanto la atención se debía a que Ned no sonreía a menudo y menos tan efusivamente. Hasta entonces no me había dado cuenta porque era educado, responsable y
rápido de reflejos. Vaya, que daba gusto estar con él. Solo te dabas cuenta de lo serio que era los pocos días en los que veías poner cara de felicidad. Se plantó en medio de la sala y todas las conversaciones se interrumpieron. Tenía un papel en la mano, con un sello dorado y complicado en el membrete. «Pete», dijo señalándolo con las dos manos, como los jueces de las Olimpiadas enseñando la tarjeta de la puntuación. «Tíos, que he entrado en Pitt y me han dado una beca, casi todo pagado». Todos aplaudimos. Shirley le dio un beso en plena boca y él enrojeció hasta el cuello. Jady Roger, que no estaba de servicio y solo había venido a estudiar en caso donde tenía que testificar, y salió y volvió con una bolsa de galletas, le debí. Arky usó su llave para abrir la máquina de refrescos e hicimos una fiesta. No duró más de una hora, pero estuvo bien. Todos felicitaron a Ned. La carta de aceptación de Pete circuló por toda la sala. Creo que 2 veces, y un par de polis vinieron a casa solo para decirle 4 cosas y felicitarle. Hasta que, como era de esperar, intervino la realidad. Al oeste de Pensilvania, en una zona tranquila pero no muerta, había un incendio en una granja de Pogustiti, que tiene tanto de ciudad como yo de archiduque Fernando, y una calesa Amis volcada en la carretera 20. Los Amis se las arreglan solos, pero en casos así agradecen una mano del exterior. El caballo estaba bien, que era lo importante. Los peores accidentes de calesa pasan los viernes y sábados por la noche, que es cuando la juventud, vestida de negro, tiende a emborracharse detrás del establo. A veces le piden a alguien mundano que les compre una botella o una caja de cerveza Iron City, y otras se beben lo que hacen ellos, un whisky de maíz que no se lo desearías ni a tu peor enemigo. Forma parte del contexto. En nuestro mundo y en general nos gusta, incluidos los Amis con sus granjas limpias y grandes, y los triángulos naranjas en las partes traseras de sus calesas igual de limpias. Además de que siempre hay papeleo, los típicos montones de duplicados y triplicados que tengo en el despacho. La verdad, me gustaría saber cómo se me ocurrió ser jefe. Pasé el examen que me daba el grado de sargento jefe por recomendación de Tony School on this, o sea que algún motivo debía de tener, pero ya se me había olvidado. Hacia las 6 salí detrás a fumar. Tenemos un banco que da a la cara del aparcamiento con una vista muy bonita al oeste. En el banco estaba sentado Ned Wilcox con la carta de aceptación de Pete en una mano y lágrimas en la cara. Me miró furtivamente y se frotó los ojos con la palma de la mano. Yo me senté al lado, pensé en la posibilidad de pasarle un brazo por la espalda y decidí que no. Las cosas así, cuando se tienen que pensar, suelen salir forzadas. Nunca he estado casado. Lo que se acerca a ser padre cabría escrito en una cabeza de alfiler y aún quedaría sitio para un Padre Nuestro. Encendí un cigarrillo y fumé un poco. Ned, que no pasa nada. Acabé diciendo. Era lo único que se me ocurría, pero sin saber qué quería decir. Ya lo sé, contestó él con voz de no querer llorar y añadió como si fuera otra parte de la misma frase, una continuación de la misma idea. No es así. Oyéndole usar aquella palabra, aquel asín, me di cuenta de que lo que estaba pasando era fatal, de que le había clavado algo en el estómago. Era la típica palabra de la que seguro se había inhibido hacía mucho tiempo, para que no le metieran en el mismo saco que a todos los garrulos del condado de Statler, los catetos de furgoneta y motonieve de pueblos como Patchin y Pogustiti. Probablemente hasta sus hermanas, a quienes llevaba 8 años, ya no dirían así, y en gran medida por la misma razón. Fumé
y no dije nada. Al fondo del aparcamiento, cerca de uno de los pontones de sal para las carreteras, había un grupo de construcciones de madera pendientes o bien de repaso o de derribo. Era donde antes estaban los vehículos. Hacía 10 años que el condado de Country había trasladado todos los quitanieves, niveladoras, bulldozers y apisonadoras a la misma carretera, pero 2 kilómetros más abajo, a un edificio nuevo de ladrillo que parecía la unidad de aislamiento de una cárcel. Solo quedaba un montón grande de sal, que íbamos usando nosotros desde que no era montón sino montaña, y un par de cobertizos de madera hechos polvo, entre ellos el cobertizo B. Las letras pintadas en negro sobre la puerta, que era de esas anchas de garaje que se levantan con raíles, estaban borrosas, pero aún se leían. En ese momento, sentado al lado del chico, con ganas de pasar el brazo por la espalda, pero sin saber cómo, ¿pensaba yo en el Buick Roadmaster de dentro? No lo sé. Supongo que es posible, pero no creo que sepamos todo lo que pensamos. Freud la habrá cagado en muchas cosas, pero en esa no. No sé si existe el subconsciente, pero lo que hay en la cabeza es un pulso como el del corazón, un pulso que transporta pensamientos no formados y no verbales que la mayoría de las veces ni siquiera se pueden descifrar y que suelen ser los más importantes. Ned movió la carta. Yo al que quiero enseñársela es a él, que es el que de joven quería ir a Pitt, pero no tenía bastante dinero. Jo, si me escribí por él. Una pausa y luego, casi inaudible. Sandy, esto es una mierda. ¿Tu madre qué ha dicho al enseñársela? La respuesta fue una risa, llorosa pero sincera. ¿Decir? Nada. Se ha puesto a chillar como si le hubiera tocado un viaje a las Bermudas en un concurso de la tele, y luego ha llorado. Ned se giró hacia mí. A él ya no le corrían lágrimas por la cara, pero tenía los ojos rojos e hinchados. En ese momento aparentaba muchos menos años de sus 18. Reapareció fugazmente la sonrisa dulce de antes. La verdad es que ha reaccionado genial. Han estado geniales hasta las 2 Jotas, como vosotros. Los de que me haya dado un beso Shirley, se me ha puesto la piel de gallina, tío. Me reí, pensando que a Shirley quizá también se le hubiera puesto un poco de carne de gallina. Ned le caía bien, era guapetón, y es posible que le pasara por la cabeza la idea de hacer de señora Robinson. Ya llevaba casi 20 años sin marido. A Ned se le borró la risa y volvió a enseñar la carta de aceptación. Al sacarlo del buzón ya sabía que era un sí. No sé cómo, pero lo sabía y he vuelto a echarle de menos igual que al principio. Mucho, tío. Ya lo imagino, dije, pero ¿qué iba a imaginármelo si aún tenía vivo a mi padre? 74 años, el hombre, y estaba como un roble, campechano y mal hablado. Mi madre, a los 70, como una rosa. Él no va más. Ned suspiró mirando las montañas. Es que... «Qué manera más tonta de morirse», dijo. «Si tengo hijos, ni siquiera podré decirles que a su abuelo lo mataron en un tiroteo con ladrones de banco o con unos de la milicia paramilitar que querían poner una bomba en el juzgado. Ni eso, ni nada parecido». «No, es verdad», reconocí. «Ni siquiera puedo decir que fuera por despistarse. Él tan tranquilo, y viene un borracho y...» Inclinó el torso y jadeó como un viejo con calambres en la barriga. Esta vez sí le puse la mano en la espalda. Algo es algo. Lo que me afectó fue que se esforzara tanto por no llorar, por ser hombre, en el sentido que pudiera darle a alguien de 18 años. Tranquilo, Ned. Él sacudió con fuerza la cabeza. Si Dios existiera, habría una razón, dijo. Miraba al suelo. Yo, que no le había quitado la mano de la espalda, la notaba subir y bajar como si acabara de correr una carrera. Si Dios existiera, habría un hilo de conductor, pero ¿qué va? Yo al menos no lo veo.
Si tienes hijos, Ned, les dices que su abuelo murió en acto de servicio. Luego le traes aquí y le enseñas su nombre en la placa, al lado de todos los demás. Me pareció que no me oía. Siempre tengo la misma pesadilla. Se quedó callado, pensando cómo decirlo y se lanzó. Sueño que todo ha sido un sueño, ¿sabes? Asentí. Me despierto llorando, miro mi habitación y hace sol. Cantan los pájaros. Es por la mañana. Huelo a café en el piso de abajo y pienso, está bien, gracias a Dios, papá está bien. No es que le oiga hablar ni nada, pero lo sé, y pienso que a quien se le ocurre que pudiera estar junto a un camión por un neumático pelado y que se lo cargara un borracho, porque sí, qué ideas así solo se tienen en los sueños, cuando parece todo tan real. Luego empiezo a bajar las piernas de la cama. A veces veo que el sol me da en los tobillos. Hasta tengo sensación de calor. Y de repente me despierto de verdad. Está todo oscuro y tengo la manta hasta arriba, pero tiemblo de frío. Entonces sé que lo que soñaba era el sueño. ¡Qué horror! Dije, acordándome que de pequeño había tenido una versión del mismo sueño. En mi caso era sobre mi perro. Se me ocurrió contárselo, pero decidí que no. No es lo mismo un perro que un padre. Sería mejor soñarlo cada noche. Yo creo que entonces ya sabría que ni huele a café, ni es por la mañana, incluso durmiendo. Pero pasa una noche y nada, otra y tampoco, y de repente vuelve a pillarme por sorpresa. Estoy tan contento, tan aliviado, que hasta se me ocurre hacerle algún detalle, como comprarle el hierro del 5 que quería para su cumpleaños. Luego me despierto. Siempre caigo. Quizá volvieran a saltársele las lágrimas porque pensaba en el cumpleaños de su padre, que ese año no se había celebrado, ni volvería a celebrarse. Es lo peor, como cuando vino el señor Jones y me sacó de la clase de historia universal para darme la noticia. Pero peor, porque al despertarme de noche estoy solo. El señor Greenville, que en el psicólogo del cole dice que el tiempo lo cura todo, pero casi ha pasado un año y sigo soñando lo mismo. Asentí. Estaba acordándome de cuando Ten Pound le pegó un tiro, un cazador. Era un día de noviembre, con el cielo blanco. Y cuando lo encontré, ya estaba poniéndose tieso en un charco de sangre. El cielo blanco prometía una buena nevada invernal. En mi sueño, siempre que me acercaba resultaba que era otro perro, no Ten Pound, y la sensación de alivio siempre era la misma, al menos hasta despertarme. El recuerdo de Ten Pound despertó brevemente el de la mascota que habíamos tenido en el cuartel. Se llamaba Mr. Dillon, como el sheriff de la serie de televisión que interpretaba James Arness, un buen perro. Esa sensación ya la conozco, ¿eh? ¿Sí? Me miró esperanzado. Sí, y con el tiempo mejora. Hazme caso. De todos modos, era tu padre, no un compañero de colegio ni un vecino. Es posible que sigas soñándolo dentro de 10 años, solo que muy de vez en cuando. Pues qué horror. No, dije, es la memoria. Si hubiera una razón, me miraba muy serio. Una razón, puñeta, ¿me entiendes? Sí, claro. ¿Y tú crees que hay alguna? Pensé en decirle que yo de razones no sabía nada, solo de cadenas y de su manera de formarse a partir de la nada, el eslabón a eslabón, de enlazarse con el mundo. A veces se puede coger una y usarla para salir de un sitio oscuro, pero para mí que en general te enredas con ellas. Si tienes suerte, solo tropiezas, si no, coño, te estrangulan.